Por favor, como recibimos a los ponentes EFICS, como recibimos a las personas que están afinando su tiempo, que con claridad saben que el tiempo tal vez es de esas cosas importantes en la vida. Por favor, recibamos con un aplauso muy fuerte a José Porras. ¡Woo! Los mínimos legales que todo e-commerce necesita. Soy José Porras, abogado profesional, experto en comercio electrónico, plataformas digitales y redes sociales. Todo este tema de los mínimos legales iniciamos desde la feria pasada. La feria pasada propusimos abordar este tema de los mínimos legales, entendiendo de que esto no es solo un tema en concreto o pequeño que se puede abarcar en 30 o 40 minutos. De hecho, la feria pasada hablamos puntualmente de estos dos temas principalmente, que es la constitución de empresa. En la constitución de empresa estamos hablando de la formalización, de ese paso que hacemos nosotros de emprendedores a empresarios. Ese fue el tema puntualmente de constitución de año pasado, en el cual abarcamos temas muy importantes como son los beneficios que trae constituirte o formalizarte como SaaS. Entre estos beneficios principalmente encontramos que para mí uno de los temas más importantes respecto a la formalización por medio de una SaaS es la separación de ese capital empresarial del capital personal. Entendamos que cuando ustedes son emprendedores, cuando iniciamos a trabajar como personas naturales, en el momento en que tenemos un problema, vamos a resolverlo con nuestro patrimonio personal. Si ustedes tienen una demanda de un colaborador, si tienen algún problema con algún órgano de control, ustedes van a ingresar a responder con lo que ustedes hayan adquirido en toda su vida y no solo por medio del e-commerce. Entonces, no es necesario que si ustedes ya iniciaron a emprender con su vehículo, con su apartamento, con su casa, con su carro, no arriesguen eso porque en realidad no es necesario. La SaaS lo que permite es esta separación. Así que este fue uno de los temas más importantes del año pasado, seguido del registro de marca. Y el registro de marca para mí es algo fundamental aquí en el e-commerce, hablando especialmente. ¿Y por qué? Porque es que el punto aquí de nosotros, y lo digo nosotros porque también tengo e-commerce, también trabajo dentro del comercio electrónico, es que nos dedicamos a crear marcas, a hacerlas rentables, a sacar dinero de estas marcas. Pero lo último que hacemos nosotros es registrar la marca. ¿Y qué sentido tiene alimentar una marca, crearla, invertirle dinero, tiempo, si cuando nosotros vamos a registrarla nos van a decir no, es que no se puede registrar porque ya alguien la tiene registrada? Entonces, esa es la importancia de registrar tu marca, tener derechos exclusivos sobre esa identidad visual que ustedes tienen. Así ustedes, si alguien les roba la landing, si alguien les roba un producto, si alguien les roba contenido de sus páginas web, pues van a poder ejercer esos derechos de exclusividad. Sin un registro de marca, no. ¿Por qué? Porque lo que es de todos no es de nadie. Este año quisimos continuar con el tema de la estructura mínima legal. Entonces, vamos con el conductor. El año pasado hablamos de constitución de empresa y registro de marca. ¿Cuál fue el problema del año pasado? El problema del año pasado fue que queríamos dar tanto contenido y tanto valor a todos que enmarcar estos temas en 30 o 40 minutos nos fue imposible. Por eso este año hemos traído un tema más en concreto y más puntual para poder ondear sobre él. El tema de este año está enfocado a la estructura básica legal que todo e-commerce necesita dentro de su página web. Entendamos que todo e-commerce necesita dentro de su página web una estructura legal y muchas personas piensan que esta estructura legal se cumple o piensan que están cumpliendo la ley solo pegando un par de plantillas en su página web y no es así. Cuando hablamos de la estructura legal mínima de página web, lo he dividido en 3 puntos. El primero, términos y condiciones, que es el contrato de adhesión. El segundo, políticas de privacidad en general. Y el tercero,
el enlace de la superintendencia, que son prácticas recomendadas por la superintendencia. Así que vamos con el primer punto. Cuando hablamos de términos y condiciones, para mí, puntualmente, y ni siquiera desde un aspecto como abogado, sino que para mí como emprendedor, como empresario, este es el talón de Aquiles de todos los e-commerce. Y se preguntarán por qué, ya les diré por qué. El problema con los términos y condiciones es que la mayoría de personas coge plantillas de otras empresas, de otros e-commerce o de negocios que ni siquiera tienen que ver con el comercio electrónico y las pegan dentro de su página web sin ni siquiera dedicarle un momento de lectura a lo que están pegando. Entonces, esos términos y condiciones no van a estar relacionados con la realidad que tiene su negocio. ¿Y por qué? Bueno, cuando uno crea estos términos y condiciones, no es que la ley te diga a ti, mira, tú tienes que poner esto y pégalo ahí, no. Los términos y condiciones, para definirlo, son esas reglas del juego que ustedes como empresarios ponen para que se desenvuelva la compra y la venta de productos dentro de su página web. Y ya depende de ustedes que hagan de esas reglas del juego, de esos términos y condiciones dentro de su contrato de adhesión, algo que les beneficie o algo que sea contraproducente, porque esto se puede prestar para las dos cosas. En ese orden de ideas, los términos y condiciones se necesitan sentarse con sus socios, con su junta, con sus colaboradores y definir cuáles van a ser esas reglas del juego. Así se estructuran los términos y condiciones. Así nosotros estructuramos los términos y condiciones de cientos de páginas web que hemos ayudado a solidificar sus bases. Cuando hablamos de construir esos términos y condiciones, podemos decir de que los mínimos que yo les recomendaría llenar, no importa que solo completen esto, prefiero que se sientan todos juiciosos, que desarrollen estos puntos, a que vayan, copien una plantilla de otro e-commerce, copien una plantilla de una empresa. Créanme que me han llegado clientes que dentro de sus páginas web tienen términos y condiciones de Olímpica, de centros comerciales que en realidad no tienen nada que ver. Entonces, comencemos con ese contenido mínimo, pero bueno, hablamos de términos y condiciones. ¿Cuáles son ese contenido mínimo o cómo lo desarrollamos? La parte fundamental y su inicio, identificación del responsable. Cuando hablamos de identificación del responsable, no es que pongan el nombre de la tienda, porque el nombre de la tienda ya está brandeado, ya lo tienen ustedes en su logo, lo tienen ustedes por toda su página web. Lo que requiere la identificación plena del responsable del comercio es el nombre de la SAS, en caso de que sea una SAS, el NID, la dirección, el correo, todos estos datos que permitan una identificación plena del comercio. Después de términos y condiciones, identificación de las partes, hablemos del objeto del sitio. Aquí en el objeto del sitio ustedes van a desarrollar el punto de cuál es el objeto de su página web. ¿Están vendiendo productos? ¿Están vendiendo servicios? ¿Qué tipo de servicios? ¿Qué tipo de productos? Acto seguido vemos los métodos de pago. Y miren que con los métodos de pago ha sido un gran problema con la mayoría. No he visto un e-commerce que llegue con ese punto claro a nuestra oficina. ¿Y qué pasa con el problema de métodos de pago? Que las personas creen que cuando se les dice, mire, tus términos y condiciones debe contener los métodos de pago, creen que simplemente es poner métodos de pago. Los métodos de pago de este e-commerce van a ser Mercado Pago, transferencias, Nequi, Transfilla, punto aparte y continúe. Pero no, porque técnicamente ustedes ahí en su página web tienen algo, pero no tienen nada. ¿Por qué? Porque es que lo que se necesita dentro de ese punto de métodos de pago es que ustedes le definan al cliente y le digan, mire, mis métodos de pago es cuenta en Colombia a nombre de tal persona con número tal. De hecho, ya hemos tenido problemas ante superintendencia con clientes porque en un caso en específico, un cliente le vendió a un consumidor final una suma grande de dineros en productos, pago contra entrega. Al momento en que ellos iban a despachar al cliente final, al consumidor, lo llamaron y le dijeron, mire, es que si usted paga el 50% por anticipado de su pedido, le vamos a hacer el descuento del resto. Él, muy inocente, le mandaron un Nequi, transfirió el dinero y obviamente ese Nequi no era de la empresa.
Cuando el cliente puso la denuncia ante superintendencia, el cliente llegó y me pasó la situación. Me dijo, José, tengo este problema ante superintendencia. Y la verdad, pues no me preocupa porque es que, o sea, el que transfirió mal fue él, pero en realidad no. Nosotros luchamos con la superintendencia, tuvimos un proceso y al final terminaron sancionándolo diciéndole, mire comercio, la culpa de que el cliente haya transferido mal ese dinero no es del cliente. La culpa es suya por no tener claro dentro de sus términos y condiciones cuáles eran en realidad sus métodos de pago. Entonces vean que estructurar estos métodos de pago no solo es poner ahí en su página web métodos de pago, Transfilla, Nequi, Mercado Pago. No, es en verdad sentarse ustedes y mostrar la realidad de su empresa, lo que están haciendo. Pasamos después, hablamos de las políticas de envío y es otro gran problema dentro de los términos y condiciones de todos los e-commerce. ¿Por qué? Porque es que cuando les dicen definan políticas de envío dentro de los términos y condiciones, llegan, no, nuestros tiempos de entrega son de 3 a 6 días hábiles y en municipios alejados de 6 a 12 días hábiles la entrega y ya, definieron sus políticas de envíos, pero en realidad no han definido nada. Porque eso todo el mundo lo sabe. Lo que necesita que definan dentro de esas políticas de envío es que le digan al cliente, cliente, si a ti te llega un pedido que no es lo que tú pediste por la página, nosotros nos vamos a hacer cargo del flete. Contrario sensum, si tú haces un pedido y no te gusta lo que pediste, el flete lo vas a asumir tú. Por ejemplo, otro gran problema que nos pasa, y miren esto, que esto es un tip muy importante que les va a servir mucho. Ustedes legalmente, lo dice el Estatuto del Consumidor, ustedes tienen 30 días para entregar un producto sin ningún problema. Pero ¿cuál es el problema? Que como esos términos y condiciones son un contrato de adhesión, y un contrato de adhesión es un acuerdo de voluntades donde tú y el consumidor están plasmando sus voluntades, pues si tú en esos términos y condiciones le dices, mira consumidor, yo te voy a entregar de 3 a 5 días, ya no son 30 días que tú tienes legalmente. ¿Por qué? Porque es que dentro de ese contrato ustedes mismos, pese a que tenían la oportunidad de entregar ese pedido en 30 días, se obligaron a entregarlo de 3 a 6 días hábiles. Y si ya pasó 7 días, aunque tengan 30, ya están incumpliendo. Fácilmente ya un consumidor puede venir, ponerles una queja ante la superintendencia, que es algo que está muy de moda y se está incrementando demasiado, y les voy a decir por qué, cuál es el problema últimamente del tema jurídico del e-commerce. Antes, hace un tiempo, 2 años, póngale, demandar a un e-commerce era muy complicado. ¿Por qué? Porque es que tú comprabas un producto de 100.000, 120.000 pesos y no te entregaban lo que era, tenías un problema con la tienda. Cuando ibas a demandarlo, te encontrabas que tenía que la demanda cumplir los requisitos de una demanda. Y para que una demanda cumpla esos requisitos, pues lógicamente tiene que ser un abogado. Entonces, no era factible o no era producente ir a pagarle un salario mínimo a un abogado para denunciar a un e-commerce que te iba a devolver 100.000 pesos. O sea, no era lógico. Pero ¿qué pasó? El comercio electrónico ha venido desarrollándose, ha venido evolucionando. Y así como ha venido evolucionando el comercio electrónico, también ha venido evolucionando los órganos de control. Y ahora la misma superintendencia, si quieren pueden hacer el ejercicio ustedes mismos en este momento, ingresen a Google y pongan denunciar tienda en línea. Y literalmente, están a 2 clics de denunciar a cualquier tienda. Y una denuncia de esas tiendas no es un acto que se tome a la ligera. ¿Por qué? Porque es que si tú denuncias a un e-commerce, ¿qué pasa? La superintendencia requiere inmediatamente a ese e-commerce y le dice, venga, quiero que usted me muestre cómo está funcionando su empresa. Ni siquiera llegan a decirle, venga, es que usted tuvo un problema con él. No, le dice, momentico, muéstreme, le dicen al cliente, al que denunció, muéstreme la guía con la que llegó el producto. Y muchos e-commerce piensan que no, es que como yo no tengo mi identificación en mi página no me van a encontrar. Pues en la guía aparece el remitente. Y si no aparece el remitente, si por ejemplo en el remitente aparece EFI, la superintendencia le va a pedir a EFI, necesito que me diga quién es el remitente de esta guía. Y yo no creo que ninguna plataforma vaya a cargar con el peso de una mala planificación jurídica por parte de ustedes. En ese orden de días, ellos van a decirle al dueño de ese e-commerce es esta persona. Ahora sí, el e-commerce, la superintendencia llega y les dice, venga, señor e-commerce,
Usted tiene un problema con un cliente y de momento no vamos a revisar el problema. Comencemos por el inicio. Usted sabe que hay un estatuto del consumidor y usted tiene que estar apegado a ese estatuto del consumidor. Así que comencemos con las exigencias. Venga, yo veo qué dicen sus términos y condiciones. Venga, lo veo dónde las tienen. Venga, veo qué dicen sus políticas de privacidad. Venga, veo qué estás haciendo con las garantías. Les envían literalmente un documento donde les comienzan a hacer muchas preguntas y les dan 10 días para responder esas preguntas. Y humanamente no es posible responder toda esa información en 10 días. ¿Por qué? Porque es que hay e-commerce, por ejemplo, que venden 700, 800 pedidos diarios. Es imposible que en 10 días reúna todas las PQRs de 2 años. O sea, literalmente ya la superintendencia con la mera petición te está diciendo, ojo que te vamos a sancionar. Y solo por no atender al requerimiento de un cliente. Entonces, en ese orden de ideas, vemos que estos términos y condiciones los pueden ayudar a ustedes o los pueden sumergir en un gran problema. Otro punto de los términos y condiciones que es muy importante es el tema de política de cambios, devoluciones y garantías. El mismo problema que los anteriores. Todo el mundo llega con una estructura que sacó de Shopify. No, es que esto lo saqué de Shopify. No, es que esto lo saqué de ChatGPT. Y cuando les dicen, listo, ¿qué definió usted en sus políticas de garantías? Dicen, no, están vendiendo los zapatos, te vendo los zapatos y no vas a tener que comprar en 4 años zapatos, los zapatos indestructibles. ¿Y cuánto tienen de garantía? No, 7 días. Entonces no es consecuente. No es consecuente lo que tú estás vendiendo con lo que estás ofreciendo como garantía. Aún más sabiendo que la garantía mínima legal son de 30 días. Esa es la garantía mínima legal. A ti el estatuto te dice, si tú estás perdido, si no tienes conocimiento de garantías, por lo menos da la garantía legal. Pero ¿qué pasa con esta garantía legal? Ustedes tienen que ser juiciosos y desarrollar este tema, porque les pongo al revés el planteamiento. ¿Qué pasa si ustedes no están vendiendo los zapatos que nunca se destruyen, sino que están vendiendo un producto vitamínico que a los 7 días ya el producto ya no va a servir? Es un producto de único consumo. Usted no puede dar 3 meses de garantía, porque si el cliente le llegó hoy, lo destapó mañana, en 7 días ya va a estar caducado el producto. En ese orden de días, por la naturaleza de su producto, la garantía no puede ser de ni siquiera la mínima, los 30 días. Pero ¿qué pasa? Esto les funcionaría o podrían alegarlo siempre y cuando ustedes desarrollen eso dentro de sus términos y condiciones, no simplemente pegando una plantilla que sacaron de algún lado. Hablamos también de 2 derechos fundamentales que los puse ahí muy taxativos: el derecho de reversión y el derecho de retracto. Toda esta información que les he traído aquí el día de hoy no es una información teórica que yo haya sacado de algún libro de algún lado, no. Toda esta información es una síntesis, un resumen de todos los requerimientos que le han hecho a todas las empresas con las que hemos trabajado, porque a cada persona la requieren con información distinta. A uno les piden, venga, ¿usted cómo está manejando el derecho de retracto? ¿Qué es para usted el derecho de retracto? Y si ustedes no tienen ni siquiera definido eso en sus términos, sanción. Y una sanción de la superintendencia no es 700,000, 800,000, 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000, 4,000,000. He visto sanciones de 1,200 millones de pesos, 800 millones de pesos, 50, 10. Y miren que las sanciones ni siquiera van relacionadas directamente con el tamaño del e-commerce. Porque es que mucha gente piensa, no, es que yo estoy iniciando y estoy vendiendo 30 peditos al día, entonces no corro peligro. Para eso la superintendencia es indiferente. La superintendencia cumple con su rol de ser imparcial. La ley es para todos. En ese orden de ideas, cuando hablamos de derecho de retracto y derecho de reversión, son 2 garantías fundamentales que ustedes deben permitirle ejercer a sus clientes. El derecho de retracto. ¿En qué consiste el derecho de retracto? El derecho de retracto es un derecho que tienen todos los consumidores que les compran a ustedes por medio de comercio electrónico, que depositan su fe en un producto que no lo tienen enfrente, que no lo han visto y lo piden por internet. Si a él le llega ese producto y él lo ve y dice, definitivamente esto no era lo que yo vi en la landing, eso no fue lo que yo pedí, entonces él tiene 5 días hábiles, inmediatamente le llega el producto para devolverte el dinero, el producto, y que tú le devuelvas el dinero al cliente. Y para devolverle ese dinero al cliente, esta ley, este año modificaron esa ley. Antes eran 30 días que usted tenía para devolverle el dinero al cliente, ahora son 15.
y 15 días contados, ni siquiera corridos, ni siquiera hábiles. Entonces, cuando hablamos de derecho de retracto, es esa garantía que tiene el cliente. Él no tiene que explicarles por qué. No es que yo tuve un problema, no, simplemente no es lo que esperaba, devuélvame mi dinero. Y he visto muchas tiendas que tienen en título número 1, no hacemos devoluciones de dinero. Y yo, créanme que si ustedes tienen eso, el momento en que tengan un problema jurídico, van a tener que devolver dinero, van a tener que pagar sanción, van a tener que repararle los daños al cliente. Y solucionar un problema con un cliente de un producto que su ticket es 80.000 pesos, 90.000 pesos, no es mayor cosa. Si ustedes lo analizan bien, ustedes pueden ver que si ven un cliente que puede ser un potencial cliente problema, resuélvalo. No importa perder esa venta, no importa perder ese costo por compra, no importa perder ese flete. ¿Por qué? Y no es como que, ay, no importa, no. Porque si ustedes hacen la proyección de cuánto les cuesta resolverle a los clientes frente a cuánto les va a costar pagar una sanción, pues les va a ser mucho más rentable organizarse estructuradamente. Ahora hablemos de otro derecho, el derecho de reversión. Es otro derecho que se mueve mucho dentro del comercio electrónico y en especial para las personas que venden por medio o apalancadas de plataformas de crédito como Adi, Sistecrédito. ¿Cuántas personas de aquí venden por Adi? ¿Tienen Adi en sus plataformas? Sistecrédito. Cuando ustedes tienen una solicitud o cuando el consumidor final hace una solicitud dentro de su comercio o directamente a Adi o a Sistecrédito, ellos llegan y le dicen, no, mira, Sistecrédito, lo que pasa es que yo nunca realicé esta solicitud de crédito y no sé por qué aquí me parece que yo tengo un crédito aprobado y que ya desembolsaron el dinero del crédito al comercio. Y ellos le escriben al comercio, mira, es que hicieron una compra, yo no la he autorizado. Y el comercio, a mí me llegó la orden, yo ya pagué, yo ya despaché. Y es que el comercio dice, no, pero es que yo ya le despaché y ya llegó el producto, yo cumplí. Pero no están cumpliendo con la ley. Porque ¿qué dice la ley? Si una persona es víctima de fraude, de robo o algún tipo de esas modalidades, usted tiene que darle la garantía de reversarle ese dinero a su cliente. Y esto pasa no solo con esas plataformas, sino también con todo pago que se haga a través de tarjetas de crédito, cualquier tipo de ventas que se hagan con esta modalidad. Lo mismo que el derecho de retracto, tienen 15 días para devolver ese dinero a su cliente. Muy seguramente cuando ustedes tengan este tipo de problemas, pues van a haber un punto que se llama controversias, que es cuando un cliente le dice a la plataforma, yo no hice ese pedido, y el comercio dice, plataforma, yo ya entregué el pedido. Entonces, muchas veces en ese orden de días, por ejemplo, Mercado Pago, cuando ve eso, él hace una evaluación del proceso como tal. Y dice, no, sí, el comercio sí entregó el producto y la persona sí pagó el dinero. Entonces, el mismo Mercado Pago te descongela el dinero a ti y le devuelve el dinero al cliente. Pero siempre y cuando ustedes tengan pruebas fehacientes de que sí entregaron el producto y que sí le permitieron al cliente ejercer ese derecho. El siguiente punto es el punto de políticas de privacidad, pero dentro de los términos y condiciones solo se las agrega como un tema de recomendación para su implementación y ya les diré por qué. Aquí simplemente se enuncia, se le dice al consumidor, mira consumidor, tus datos están siendo tratados conforme a nuestras políticas de privacidad que se encuentran detalladas en este link. Y ahí en ese link pues iba a estar todo el tema de políticas de privacidad. Ahora hablemos de las recomendaciones para implementar estos términos y condiciones dentro de su página web. Un gran problema que veo con todos ustedes o con las personas que estructuran estos documentos es que tienen dentro de su landing, dentro de su product page, todo este contrato de adhesión repartido en muchas partes. Las políticas de envío por acá arriba, las garantías en el Flutter, las políticas de los derechos de reversión por acá abajo en preguntas frecuentes. Y en realidad cuando el cliente se adhiere al contrato de adhesión, porque esa es una de las características del contrato de adhesión de los términos y condiciones, es que el cliente o se adhiere o no acepta la compra. Él no tiene la facultad de modificar este contrato. En ese orden de ideas, si él se adhiere al contrato, pues ni siquiera va a saber a qué tipo de contrato se está adhiriendo porque ustedes tienen toda esta información regada en toda su página. Entonces, como recomendación de implementación, tenemos que sea un documento unificado, es decir, que todas estas recomendaciones estén metidas todas dentro de un documento. Segundo, agregar un checkbox de autorización.
que eso es un tema que ya lo veremos a continuación más a fondo con el tema de políticas de privacidad. Ahora hablemos de políticas de privacidad, que es otra exigencia de los órganos de control respecto a ese mínimo que necesita cualquier página web. Si ustedes son emprendedores y están iniciando, todos deben cumplir estas obligaciones. No es que porque inicié, porque llevo poquito tiempo, porque estoy vendiendo apenas 5 pedidos, porque estoy testeando apenas, no debo cumplir o no. Todos deben cumplir con esto. Y cuando hablamos de términos y de políticas de privacidad, el problema más frecuente en este punto es que todo el mundo llega, pone un texto que dice políticas de privacidad y comienza ¡fru! Y cuando yo leo eso, yo le pregunto, ¿usted leyó lo que pegó ahí? Y la gente, no, pues esas son las políticas que me compartió mi mentor. Y uno como que, ni siquiera donde dice poner aquí el nombre de la empresa, le ponen el nombre de la empresa, sino que la pegan así. Uno lee los términos y la política de privacidad dice, empresa, poner nombre de la empresa. Y yo, cuando tengan un proceso legal, créanme que todo eso va a hacer que la superintendencia defina cuál es la cuantía de su sanción, en caso tal de que vaya a ser sancionados. Porque ellos son un órgano de control que funciona con ese dinero. Ellos funcionan con las sanciones que les hacen a ustedes y ellos van a comenzar a buscar cómo sancionarlos porque ustedes ya cometieron una irregularidad, ya hay una denuncia de que ustedes cometieron una irregularidad. En ese orden de ideas, cuando hablamos de políticas de privacidad, estamos hablando no solo de un documento que se pega en la página web. Las políticas de privacidad son dos puntos muy importantes y todo comienza con el manual. La ley no te dice pega una plantilla en tu página, la ley te dice crea un manual de tratamiento de datos donde tú definas con tus colaboradores y la gente que te acompaña en tu empresa cómo recopilas, almacenas, compartes y proteges los datos. Háblales a tus colaboradores cuáles son los derechos que tiene el cliente. Explícale a tu consumidor, a tus colaboradores, qué deben hacer cuando un cliente les pide derecho, que quiero que eliminen mis datos. Por ejemplo, un problema muy frecuente de políticas de tratamiento de datos. Escribe a alguien al call center de sus e-commerce. No, mira, es que lo que pasa es que yo hice una compra por medio del correo institucional de la empresa y me están enviando email marketing de ese producto. Y seguro era un producto de un potencializador sexual. Y le van a estar enviando a ustedes más marketing de eso al correo de la empresa. Y si él les pide, mire, es que yo quiero que usted borre esos datos porque no puedes enviarme más correos, y ustedes siguen haciéndolos, los van a denunciar. Y si los van a denunciar, el cliente va a tener la razón. Entonces, a ti la ley te dice, crea ese manual, explícale a tus colaboradores cómo va a funcionar todo el tema de tratamiento de datos. Cuando ya tengan listo el manual, dice la ley, ahí sí saca un extracto de ese manual, un extracto que sea dirigido a la persona que te va a comprar, ya no a tus trabajadores, para que él vea cómo estás funcionando y cómo organizaste todo el tratamiento de datos con tu empresa. Y eso ya son las políticas de privacidad que se pegan en la página web. Así que no tiene ninguna coherencia que ustedes peguen un documento escueto en su página, por mejor que esté redactado. He visto documentos bien redactados, pero que en realidad no corresponden a la realidad de su empresa. Entonces no funciona para nada, no les va a servir, no les va a permitir no les va a dar ningún tipo de protección jurídica. Entonces, ¿qué datos debe haber dentro de ese manual? Dentro de ese manual comenzamos organizando todo el tema de principios, con qué principios se van a tratar estos datos. Hablamos también de los deberes del encargado de tratar los datos, que se lo veremos acá adelante. Pero ahorita hablemos de las recomendaciones de implementación de estos dos documentos. Recuérdenlo bien y ténganlo claro. El manual de tratamiento de datos es un documento interno, o sea, un documento que ustedes desarrollaron para ustedes como empresa, que lo deben tener a la mano porque es lo primero que les van a pedir cuando lo requieran, no lo que tienen en su página web. Con base a ese manual van a hacer las políticas de tratamiento de datos. Cuando ya tengan las políticas de tratamiento de datos ya publicadas en su página, pues vamos a ver esas recomendaciones para esa implementación. Primero, lo que les he repetido todo este día, no usar plantillas. No importa por más corto que sea el trabajo que ustedes hagan definiendo en realidad cómo son las políticas de tratamiento de sus datos, es mejor que lo hagan así a que copien una plantilla. Segundo, crear primero el manual. Tercero, agregar la autorización del tratamiento de datos mediante un checkbox, que era lo que les hablaba anteriormente. ¿Y cómo se hace esto? ¿O qué es esto? Cuando ustedes compran en unos grandes comercios, en grandes tiendas, ustedes van a ver que antes de continuar con la compra,
En su caso puede ser en el checkout de Relay Acid o puede ser en el checkout nativo de Shopify. Van a ver un cuadrito que dice acepto términos y condiciones y autorizo el tratamiento de datos personales. Esto es un checkbox de autorización y es fundamental. Si quieren tomar nota de algo en esta conferencia, esta es una de ellas. Agreguen el checkbox de la autorización del tratamiento de datos y pongan la atención porque estoy diciendo dos cosas en ese checkbox. Acepto los términos y condiciones, es decir, las reglas del juego de tu tienda, y autorizo el tratamiento de datos personales. ¿Por qué? Porque es que la ley es muy clara cuando a ustedes les dice, en el momento en que yo te requiera que tú tengas un problema con tu consumidor, yo te voy a pedir prueba de la autorización de ese cliente. Y si tú no tienes esa autorización, desenfunde plata, lo que más les gusta a ellos, venga, sanción. Ellos recaudan dinero así. Después de esto, tenemos el ejemplo, miren, ahí está. Acepto los términos y condiciones y autorizo a JP Holding para que trate mis datos personales. Y ahí ustedes pueden poner el link de sus datos de sus políticas de privacidad o de los términos y condiciones. Ahora hablemos del contenido. Cuando hablamos del contenido, este es el contenido mínimo que deberían desarrollar dentro de sus políticas de privacidad. El punto número 1 es el manual interno. ¿Cuál es la información que deben sentarse con sus socios y colaboradores a desarrollar? El punto número 2 ya son las políticas, las que se pegan en la página web. En esas políticas encontramos datos como definición del responsable del tratamiento de los datos. Cuando hablamos de definición del responsable del tratamiento de los datos, estamos hablando de lo mismo que en términos y condiciones. No me diga el nombre de la tienda que yo ya lo vi. Lo que te están pidiendo es cuál es tu NID, cuál es tu SAS, quién en realidad es el responsable de todos esos datos que se están recaudando. Porque hay dos tipos de personas que intervienen en la recolección de datos. El responsable del tratamiento de los datos, que son ustedes como comerciantes, y el encargado de tratar los datos, que es la persona del call center que le responde sus mensajes. Son dos tipos de personas y estas dos personas tienen dos deberes distintos. Continuando, vemos que nos pide los datos recolectados, otro gran problema de los e-commerce. ¿Y por qué? Porque es que cuando nos dicen defina los datos recolectados, el 90% de las personas dice no. Nosotros recolectamos teléfono, correo, nombre, cédula y dirección. Ya. Y ellos dicen, ya definí los datos que me pedían. Y yo les pregunto, ¿ustedes no recolectan los datos de sus trabajadores? La nómina, datos contables, datos para facturación, datos de aliados logísticos, de proveedores. ¿Es que acaso esos datos no cuentan? No son solo nombre, teléfono, correo y cédula. Son varios puntos que ustedes tienen que desarrollar, sentarse y decir, venga socio, es que yo no estoy recolectando solo eso, sino que mira que cuando nosotros nos afiliamos a EFI, nosotros a ellos les pedimos un documento para un contrato. Y ustedes ahí ya le están recolectando datos a EFI. Y EFI no es su cliente. Si ustedes por el contrario van a hacer un contrato con un proveedor, van a comprar una maquila, van a maquilar un producto, cuando ustedes le dicen al empresario, le dicen, venga, deme su NID, deme su información, deme la cuantía del contrato, esos son datos y todo eso hay que ponerlo dentro de esas políticas, dentro de esa información. Después vemos la finalidad de los datos y aquí es donde nosotros debemos explicarle al consumidor, venga consumidor, yo estoy recolectando estos datos para este fin. Aquí tenemos que definir la finalidad de cada una de esas preguntas que le hicimos a nuestro colaborador, a nuestro proveedor, a nuestro consumidor final. Después vemos el punto de derechos, que creo que esto es la parte más importante de política de tratamiento de datos. ¿Y a qué corresponden los derechos? Es que ustedes le permitan al cliente ejercer esos derechos que ya la ley le dio. Que ustedes le permitan al cliente, venga cliente, es que usted puede suprimir sus datos, usted puede acceder a sus datos, usted puede modificar esos datos. Todos esos son derechos que ustedes están en la obligación de hacer que su cliente pueda ejercer esos derechos. Son ustedes los encargados de que ellos puedan hacerlo.
Después de este punto dentro de las políticas de privacidad, encontramos otro punto que son los canales de atención. Ya le dijiste al cliente, listo cliente, tú puedes ejercer cualquiera de estos derechos y lo vas a hacer por este canal de atención. El siguiente punto que hablaremos es el enlace a la superintendencia. Y lo puse aquí porque es un requerimiento que han hecho en este tiempo, hace unos 2 meses. Créanme que unas 10 personas me han llegado con la misma requerimiento. Mira, José, es que me están pidiendo o me están sancionando porque es que no puse el link de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de mi página. Es un punto muy sencillo, simplemente deben agregar en su página web el link de la superintendencia diciendo lo que dice ahí abajo. Si tú sientes que como consumidor te están violando tus derechos, pues aquí está el link para que denuncies. Aquí está mi enlace a mi red social. A las personas que asistieron el día de hoy y me sigan, les voy a regalar una asesoría gratis respecto a las estructuras que ustedes tengan montadas, para revisarles uno a uno cómo está su estructura y decirle, venga, estás fallando aquí, mejora esto, hazlo mejor aquí. Soy José Porras, estoy atento a cualquier requerimiento que ustedes tengan. Muchas gracias por prestarme atención este día. Hasta luego, muchas gracias.